Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Subalpine Live, tu dosis de pajareo en Twitch. Soy Ana Rivas y esta noche estoy con Hanna Marco y con Guillermo Rodríguez. Buenas noches, Hanna, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. Pues nada, aquí una noche más con muchas ganas. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo va la noche? Muy bien, muy bien. Hacía tiempecillo que no venía, a ver si me acuerdo Sí, de cómo iba un esto. tiempecillo. Yo la semana pasada también hacía un tiempecillo que no venía y empezamos muteados, así que a ver qué pasa. Yo creo que con que te acuerdes de hablar todo bien. Bueno, no me voy a Vale. enrollar mucho, que hoy tenemos bastantes cosas. Parece que ha sido una semana paradita, vamos a hacer la revisión como siempre, pero bueno, estos últimos días nos han dado algunas citas bastante chulas. Vamos a hacer una previsión, que la previsión sí que viene un poco cargada para animaros a todos y a todas a salir al campo a tope a buscar un montón de bichos. Continuaremos con la sección de identificación donde vamos a hablar de los abejeros europeos y de los orientales, la diferenciación en la identificación y también profundizaremos un poquito en el tema que ya avanzamos y hablamos de los papamoscas cerrojillos sobre los plumajes pardo gris. Y bueno, finalmente tendremos con nosotros a Irene Arnaldos, ¿no? Que, ¿vale? Que nos vendrá a hablar de un proyecto de conservación sobre canasteras, que bueno, es una forma de conocer la conservación. Muchos proyectos funcionan muy similares, entonces bueno, hemos creído que era bastante interesante que viniese Irene a hablarnos de ello. Así que si queréis vamos al lío ya. Venga. Venga, Venga. vamos. Venga, va. Pues entonces, nada, vamos a comentar esto, que esta semana parece que ha estado paradita, hemos tenido unos vientos horrorosos, como se pueden ver en la imagen. Esto, bueno, no me acuerdo de qué día fue de la semana pasada, pero fue bastante duro. En toda la cornisa cantábrica estuvo pegando el oeste, no favoreciendo nada la caída de migrantes, y en toda la zona del Mediterráneo, bueno, pues sobre todo en la zona noreste, estuvo dando a tope también un viento de noroeste horroroso que no permitió que parasen muchos bichos ni que llegasen. Entonces, bueno, parecía que se prometía ahí una semana un poco cutrecilla en cuanto a llegada de bichos y sobre todo llegada de aves escasas y demás, pero parece que roló un poquito el viento a noreste y esto sí que nos ha dado algunas alegrías y en la zona del Levante a este. Entonces, bueno, han entrado bastantes limis en todas las zonas, han llegado bastantes paseriformes también, quizá no grandes números, pero sí que un poco variadito de todo. Y bueno, vamos a hablar algunas de las citas más interesantes de esta última semana, de las aves raras y escasas. En la zona norte, bueno, y de todas las aves en general. En la zona norte de la península, pues nos han caído. Bueno, que tengo aquí la imagen de cómo ha estado ya esta semana. Bueno, pues hemos tenido, como decimos, paso de aves limícolas, hemos tenido paso bastante potente ya de trinadores, de agujas colipintas, se han ido dejando ver un montón de limícolas por nuestras zonas. En cuanto a aves escasas y raras que hemos tenido en la zona norte, pues bueno, han aparecido un dominica, un chorlito dorado americano, ha aparecido también este pectoral y bueno, parece que el dominica ya es propio de primavera de esta zona, de la zona de Galicia. El pectoral es un ave que, aunque no suele ser súper habitual en primavera en la zona norte, que es más habitual en la zona del Mediterráneo en estas fechas, pero sí que no es tan raro como por ejemplo el correlimos canelo. Luego también han caído algunos paseriformes, como bastantes bisbitas gorgirojo, bueno, he dicho bastantes, Ujú. no sé Mm. cuántos, y se ha visto también un Macrourus de segundo calendario en Cabo Peñas. Entonces, bueno, parecía que no iba a haber mucho movimiento, pero sí que nos han dado algunas citillas interesantes y chulas. Y bueno, también se ha visto esta rapaz, ¿no, Guillem? Sí, un buitre de Rupert, un buitre moteado en Galicia, en Cariño, justo prácticamente en la punta, lo más al norte que se puede estar dentro de la península ibérica. Bueno, buitre de Rupert, como sabemos, pues una especie escasa, no rara en la península, viene de África, pero al final entra por el estrecho, ¿no? Y según te vas alejando del estrecho, pues cada vez se vuelve más rara. Y en Galicia es una auténtica rareza en toda la cornisa cantábrica y en Cataluña, que son, digamos, los puntos más alejados, ¿no? Entonces, bueno, en Andalucía no se comentan los buitres de Ruppel. En la siguiente fila, que es Castilla-La Mancha-Extremadura, sí, Castilla ya empieza a ser relevante y Galicia, desde luego, es notición. Así que, bueno, creo que se consiguió ver al día siguiente y siempre molan bichos. Sí, la verdad es que un bicho muy chulo. Y Hanna, si quieres, coméntanos dónde está realmente el punto caliente, un poco cómo ha ido por allí la cosa.
Bueno, la parte del Levante es la que se llevará la palma, ya lo comentamos en el programa anterior, o sea, ahora nos toca por fin a nosotros, aunque he de decir que me quejo un poco porque tampoco es que Bueno, hayamos tenido tampoco hemos tenido como unas levantadas de estas súper chulas, yo venía aquí muy emocionada y por lo menos en la parte de Cataluña, no sé si un poco mejor, pero de Valencia para abajo nos estamos poniendo un poco los mocos, o sea, ha habido El un caso tiempo es muy quejarse. sí, anticiclónico. sí, o sea, esto es de quejarse total, porque Mira, yo no me quejo porque estoy aquí en Alicante, estoy estupenda con el sol, súper bien, puedo pajarear tranquilamente, pero realmente días así que digas, ostras, a ver si entran bichos ahí buenos, tampoco es que hayamos tenido, ¿eh? O sea, eso directamente. Sí que se ven los habituales paseriformes en migración, pero por ejemplo, silbadores por esta zona tampoco es que hayamos tenido. Zarapitines, se ha visto algún grupito escaso, pero tampoco ha habido una llegada de estas masivas de decir, madre mía, nos morimos entre zarapitines, o sea, grupos así sueltos. ¿Qué pasa? Que paran, descansan y se piran. Y el resto de paseriformes, mi sensación es que muy parecido. O sea, no han habido caídas grandes de paseriformes que dices, ostras, no pueden continuar porque tienen ahí viento de cara y viento desfavorable. Sino pero, que mi sensación, al menos, no sé si estoy pecando de ser muy local, pero me da la sensación de que pueden migrar perfectamente y no estamos teniendo ese disfrute de bichos ahí sedimentados a muerte, ¿no? No pero- sé No, cómo... o sea, este comentario yo lo he oído en mucha gente del Mediterráneo que se están viendo cosas, obviamente, pero no está siendo una gran. Correcto, de momento no. Pero bueno, correcto. esta semana. Pero ha habido un Esta semana pinta mejor. paseriforme bastante chulo, ¿no? Ah, bueno, Ah, me he bueno, mira, saltado. aprovecho para comentar lo de los charranes elegantes, que ya lo comentamos la semana pasada, que había aparecido, por ejemplo, un elegante y un bengalí en la zona del Pinet, en Alicante. Esto también es lo típico de siempre. Han aparecido hasta 4 elegantes. Vio el otro día una compañera en la zona del Pinet. Seguramente estos bichos no acabarán criando en Alicante, sino que son los que se piran más hacia el norte. Seguro, bueno, yo siempre pienso que son los de Valencia. Mi sensación es que dejan de verse aquí y luego se ven allí, o son los bichos que se van moviendo. Hay mucho refresh de individuos. Pero bueno, que está animadilla la cosa en cuanto a los charranes, porque también han entrado varios grupos fuertes de patinegros, han llegado a contar casi 1000 patinegros en algunas zonas, Joder. o sea que está bastante animado. Y luego el bengalí, el pobre que va ahí como muy solo. Bueno, Nadie le pero hace mucho caso. está bien acompañado. Bueno, y Sí. ahora sí, el paseriforme, ¿no? Y bueno, el paseriforme estrella de la semana para mí ha sido estar con Isabel, que me lo agencio para comentarlo. Y nada, simplemente comentar que recordemos que ya este invierno hemos tenido otras 2 citas de Alcodón Isabel, aquel que apareció en Ibiza y luego otro que se vio en Huelva y que aparte se quedó, bueno, hasta hace relativamente poco, que se estaba disfrutando perfectamente. Y bueno, comentar que las citas primaverales realmente de isabelinos pues son un poco más escasas. Generalmente se suelen ver más en los pasos postnupciales en otoño o los que se puedan quedar a pasar el invierno con nosotros, que se dejan ver un poco más. Pero realmente citas así puramente primaverales de bichos que no estén previamente en la península invernando tampoco son tantas. Diría que esta es hasta la segunda. O sea que un bicho muy interesante. Se ve que es un macho por el tema de la máscara facial. Es un segundo año de calendario por el tema de la muda, ¿vale? Que en esta foto no se ve, pero hay otras fotos que se ve guay. Y nada, simplemente por hacer una micro mención, que se comentó en alguno de los grupos, el tema de la posible subespecie. Bueno, pues encontraríamos el Isabelinus nominal, Arenarius, y el, este lo tengo que leer porque siempre lo he leído mal, Saidamensis, que este me lo invento. Así que, pero básicamente serían pues esta zona, de esta zona asiática de Mongolia, China, etcétera. Y sí que existe como una gradación del patrón del dorso, un poco desde la parte norte, que son más grisáceos, hacia los bichos más sureños, que serían como más arenosos, aunque sí que es verdad que la parte de Isabelinus, de los nominales de los del norte, bueno, pues que hay como mucha más variabilidad de la esperada justo dentro de esta subespecie, ¿no? O sea, hay bichos que son muy grises de espalda y otros que son muy arena. Este caso es un bicho bastante gris, que está muy chulo. A mí me gusta, me parece precioso. Y luego, bueno, una cosa que es muy útil para el tema de la subespecie es el tema de la proyección primaria, ¿vale? Siendo, por ejemplo, arenarios, que a lo mejor nos podría llevar un poco ahí a pensar, tienen las alas más redondeadas, no tienen tanta proyección primaria y esto es más típico de isabelinos. Ahí se ve bien, señala con una flecha, una de las primarias que se ve ahí que se ha dejado sin mudar, ¿vale? Y bueno, los adultos hacen una muda completa que empiezan en sus zonas de cría, acaban en sus zonas de invernada y los segundos años, o sea, los jóvenes,
hacen una parcial, lo que pasa es que mudan muchas primarias, pueden llegar a hacer una muda completa, lo que pasa es que es poco habitual, ¿no? Entonces siempre se dejan alguna primaria por ahí suelta y bueno, en esta foto yo creo que se ve. Hay otra foto que han pasado en un grupo que se veía mejor, pero no la he robado para ponerla aquí, he puesto esta que estaba en Iber y bueno, igualmente se ve. Y ya está, ya me callo. Genial. Y por último ya comentar un calamoncillo africano que se ha visto por ahí, Guille. Sí, en Fuerteventura estamos en fechas típicas, pero la verdad es que creo, si no recuerdo mal, no ha habido vientos especialmente buenos ni calima, entonces bueno, tampoco es muy extraño que aparezca uno, pero bueno, no está en un contexto de una llegada masiva como hemos tenido en otros casos. Bueno, pues en principio la revisión ha sido solo de una semana y ha sido una semana, bueno, de 3 días realmente que hemos tenido buenos, así que ya está. Vamos a la previsión. Venga. Venga. Bueno, pues vamos directamente a la previsión. Yo no me la juego, yo no me arriesgo y entonces voy a lo seguro. Dan vientos de lujazo, dan vientos bueno, pues de... Joder. Del este. Dan vientos del este que Del nos van a Levante. arrimar un montón de migrantes. Y bueno, pues ya ha caído, creo, un papamoscas acollarado en Mallorca, creo que fue, anillado. Y bueno, ya empiezan a llegarnos. Estos vientos son súper buenos, sobre todo creo que el sábado es uno de los mejores días por la mañana. Y nos puede traer un montón de bichitos, así que tenemos que estar atentas y atentos porque nos van a llegar probablemente un montón. Por allí, tanto que decís que os estáis comiendo los mocos, a ver qué pasa ahora, pero seguro que se anima mogollón con el paso de paseriformes. Y luego hablar de los papamoscas baleares, que bueno, son bichos que están llegando ahora, sobre todo los de esa zona son un poco más tempraneros, y con estos vientos que veíamos en las imágenes de atrás, que apuntan directamente desde Baleares hasta Cataluña, es muy fácil que nos lleguen varios bichetes de estos. Así que nada, atentos y atentas a todos los paseriformes que nos entren y sobre todo a disfrutarlos. Hanna. ¿Me dejas Sí. el mapa un segundo? Te dejo el mapa. Solo un comentario. Sí. Mira, es que es una cosa curiosa, ¿no? La mayoría de las llevantadas estas que traen albicolis suelen pasar por encima de Baleares y golpean ahí en el Empordà. Entonces, esta parece que va por debajo, entonces queda la duda ver, Hanna, ya que te estabas quejando. No, yo estoy deseándolo. Vale. A Cabrera pega perfecto. Yo tengo planes para cada día de la semana hasta el final. Vale. A Cabrera pega perfecto, yo creo que a Valencia también va a ir bien. Entonces, cualquier albicolis que te imagines saliendo de Túnez y tirando hacia Italia, la deriva le va a llevar para allá. Esperemos. Vale. Perfecto. Aquí estaremos. Venga, vamos a jugarnos ahora un poco más, Hanna. Vamos a complicar un poco más, la pero cosa. tampoco mucho, ¿eh? Venga. ¿Le doy? Sí, dale. Vale. Que un poco más, pero bueno, que tampoco... Han salido un par de bucanetes repartidos por... Bueno, creo que ha salido uno en Lleida y otro por la zona de Vizcaya. Y entonces, nada, simplemente quería aprovechar para comentar que este año yo me la voy a jugar un poco. Me animo a predecir que van a haber más citas de camachoro trompetero repartidos por la península. Para que nos hagamos una idea, he puesto aquí unos pocos números. Hay unas 5.000 parejas de bucanetes en España, aunque principalmente, obviamente, se reúnen la gran mayoría en las zonas de Canarias, aunque es otra subespecie, también lo menciono. Pero bueno, en la península ibérica tendremos unas 300 parejas, son números muy aproximados, que he comentado antes esta tarde con un compañero que trabaja con la especie aquí en Alicante. Unas 300 parejas por la zona de Almería y las de Alicante y Murcia no llegarán a sumar las 100 parejas, ¿vale? ¿Qué ha pasado en la zona, bueno, en toda la península? Que este año es malísimo de lluvias. Mira, si me pasa al siguiente mapa, he puesto una imagen donde se ve como la humedad... ¿Se me ha quedado bloqueado esto? ¿Qué ha pasado? Vale. No. ¿Hola? Bueno, sigo, voy a seguir. Se ve como la humedad en el suelo. ¿Se me oye o no? Sí, yo te escucho bien. Vale. Venga, vale, sigo dándole. Es que sigo raro, pero bueno. Y vemos que por la escasez de lluvia que hemos tenido este año en la península, pues tenemos como un 1% de humedad, ¿vale? Eso es bastante malo, sobre todo para las crucíferas. Hay muy poquita floración de crucíferas. Entonces, ¿qué está pasando? Que va a coincidir un año muy malo de crucíferas y un año, además, malo de Stipa tenacisma, del esparto. Los bucanetes, por lo menos en la zona del Levante, usan estas dos fuentes de recursos de alimento, ¿vale? Y la cosa es que
las semillas del esparto hacen como unos ciclos así como, no sé si son anuales o bianuales, y suelen ser años buenos, años malos, años buenos, años malos. Pues este año va a coincidir, al menos en la zona esta, un año malo de esparto y un año muy malo de crucíferas por el tema de las lluvias. Por lo que se espera que, como tiene un carácter también un poco nómada, hagan una dispersión hacia otras zonas que tengan pues un poco más de alimento para ellos, ¿vale? O sea, esperamos una baja productividad. Los movimientos dispersivos de los bucanetes generalmente, por lo que se ha estudiado, siempre suelen seguir un poco la línea de la costa mediterránea y luego hacen como intrusiones por la zona de los valles fluviales, ¿no? el Valle del Ebro, etcétera, que a lo mejor es lo que puede lanzar ejemplares al interior de la península, ¿vale? También nos consta, me han comentado que, bueno, la zona de Marruecos parece que este año, aunque en el mapa pone ahí que también está bastante mal, se ve que no está tan mal y está bastante verde, y también, por ejemplo, la zona de Canarias han criado muy bien. Homólogo podría ser que la zona de Marruecos hayan criado también bastante bien, y eso también podría ser que propiciara como desplazamientos de influx, ¿no? de llegadas de esos juveniles que ya han criado y que se estén dispersando de las costas de Marruecos. Se sabe, porque hay algunos estudios que han mirado temas genéticos, que sí que existe como cierto influx, ¿no? de genes entre la península ibérica y las costas africanas. Entonces, bueno, que no están desconexos, por así decirlo. O sea, que hay movimiento. Así que, nada, mi predicción es que van a aparecer bucanetes. Bueno, ahí lo dejo. Pues a ver si hay suerte y busca y la gente encuentra en sus local, que vamos, eso siempre te da un alegrión también. Y Madre Guille, mía. ¿ya flipándonos al máximo o qué? Sí, aquí vamos en un increchendo de baja probabilidad y a mí me toca el gordo. No, simplemente ha habido una cita de 2 ejemplares de ganga de payas en Finlandia, queda lejos, en el centro de Finlandia, pero bueno, es una especie eruptiva que históricamente, hace mucho que no pasa, pero históricamente ha tenido grandes irrupciones en Europa. Bueno, es una especie centroasiática, casi más allá de Centroasia, del medio de Kazajstán hacia el este. Pero eso, lo que decía, es una especie eruptiva que históricamente ha tenido grandes, bueno, arribadas de decenas, no sé si incluso cientos de ejemplares, y han llegado a criar en Europa. No sé, sé que se vieron en la albufera de Valencia, pero no me acuerdo si llegaron a criar ahí, creo que no, creo que solo criaron en Inglaterra. Bueno, si alguien está por el chat y nos puede aclarar esto, que hable un poco de memoria. Entonces, bueno, se han visto 2 en Finlandia, no es nada del otro mundo, pero es abril, así que esperemos, crucemos los dedos para que haya un nuevo influx a nivel europeo. No va a aparecer de repente uno en Coruña, no creo, sino que irán apareciendo en diferentes países y podremos ir estando alerta, ¿no? Pero bueno, no sé hacía cuánto no se veía esta especie en Europa, pero muchísimo. Bueno, pues ojalá que toque el gordo, y ¿por qué no iba a tocar por Coruña, hombre? Que me pille cerca. Bueno, vamos directamente a la identificación. Vale. Venga, vamos. Bueno, Guille, pues es todo tuyo. Vale, pues hoy vamos a hablar de la identificación de los halcones abejeros del europeo y del oriental. El oriental es una especie que todavía no se ha citado en España, pero siempre está en las quinielas. Sé de algún ornitólogo finlandés que ha venido repetidamente intentando buscarlo, o sea que hay que tenerlo en el radar, ¿no? y saber al menos los casos más sencillos de identificación, sobre todo porque, bueno, estamos a 20 de abril prácticamente y esta especie es de esperar pues que aparezca justo con el paso de abejeros, que va a ser en torno al 5 de mayo, ¿no? Entre el 1 y el 10. Entonces, por poner un poco el contexto, el abejero europeo se llama europeo, pero está mal llamado europeo porque llega hasta el centro hasta la zona oriental, hasta prácticamente el límite con Mongolia, ¿vale? Y el abejero oriental, pues bueno, Spernis stylorhynchus es el nombre científico, pero engloba una serie de taxones que algunas taxonomías han roto ya como especies. Por un lado está un taxón norteño, que es migrador, y abajo tenemos, como es una especie muy forestal, pues cría bien en la Siberia, en las coníferas de Siberia, o abajo en la selva del sudeste asiático. Entonces, si pasas al siguiente slide, pues eso, en realidad esto se rompe en todas las poblaciones indomalayas que son residentes, viven ahí metidas en la selva, y por otro lado la siberiana, que se llama orientalis, ¿vale? Que es la que es migradora y que es la que aparece en Europa de forma escasa, bueno, en el Western Palearctic de forma escasa y en Europa de forma rara. Entonces, curiosamente, estos migradores, estos son GPS que se han puesto a reproductores japoneses, hacen una migración rarísima en el que bajan por el sudeste asiático, cruzan todo Malasia, ¿vale? En Malasia hay muy buena migración de esta especie, se mete por las islas, entonces salta a Sumatra, después Java, y algunos suben después Borneo y Filipinas, y invernan en Filipinas. Y después dan la vuelta y se hacen todo el loop en la otra dirección,
las agujas del reloj hasta Japón. Y parece que gran parte de la población hace este recorrido, incluyendo todos los que crían en el norte de China, en Siberia, en la Mongolia china y todas esas regiones, ¿no? Incluso en las Coreas. Entonces, si vemos los mapas que he puesto, ahí hay un pequeño punto, si lo superponemos, hay un punto de contacto. Entonces, bueno, el mapa genérico de Pillars of the Wall no es muy exacto, pero lo que se ha ido descubriendo poco a poco, el abejero europeo al principio se pensaba que criaba hasta los Urales y después se ha ido moviendo el límite hacia el este según se hacían más expediciones en Siberia y ya se ha visto que llega lejísimos. Entonces, según se han ido haciendo viajes al centro de Siberia, se ha ido viendo pues, que las especies contactaban y que las especies, de hecho, hibridaban, ¿no? Entonces, el rango de los híbridos, mirando fotos, está muy claro entre una línea de Astana hacia arriba, digamos, el centro de Kazajstán es la latitud crítica, y hasta un poco al oeste del Baikal, en el lago Baikal, ahí en el este de Siberia, en el lago Baikal, todas las fotos muestran bichos puros, pero hay esa región en la que ves un montón de híbridos. Entonces, he puesto un work in progress porque es completamente inventado, digamos, esto no está en los libros, pero hay esa región y gran parte de los bichos que después se ven tanto en el oeste de la India como en el Medio Oriente, que es donde aparecen la mayor parte de las citas, proceden de esta región. Entonces, yo mi sensación es que es esa hibridación, al final Orientalis va a Filipinas y nuestros europeos van bueno, sobre todo a toda la parte ecuatorial africana, ¿no? Y entonces, esa población intermedia, quizá como una mezcla de genes que no sabían a nivel migratorio, que no sabían dónde ir, pues han hecho esta migración medio-oeste sin llegar a cruzar y quedándose en latitudes más templadas. Si me pasas dicen por el grupo que no solo los finlandeses. Andrés dice que no solo los finlandeses lo grupo. Ya. Pues hay que buscarlos más. Entonces, todo esto que decíamos de los híbridos, pues hay un efecto muy curioso, es que cuando te vas al oeste, en toda esta región, en la India invernan normalmente y en Medio Oriente se ven de forma escasa, luego vemos los números, pero lo más curioso es como en la franja oeste se ven bichos que parecen muy orientales y en la franja este parecen bichos que parecen muy apivorus. En la India casi todos los híbridos que se identifican son muy parecidos a apivorus y en Israel, por ejemplo, o Batumi, todos son muy tipo orientales. Esto lo que nos dice es que en realidad tú identificas algo que es muy diferente a la mayor parte y toda esa región intermedia tiene que estar llena de un montón de híbridos que en realidad no identificamos porque no sabemos o no se puede diferenciar, ¿no? Pero es una banda ancha en la que esperamos todo tipo de degradación, perdón, y todo tipo de híbridos intermedios. Pásame el... Vale, y entonces todo esto, antes era una especie mítica que había que ir a Eilat y se veía en mayo, si te estabas ahí 10 días y te veías 100.000 abejeros, pues uno era oriental. Estoy exagerando un poco, pero recientemente hay un fenómeno nuevo asociado a la no sé cómo se dice, a la proliferación de plantaciones y de parques, es decir, a la agricultura de alguna forma en Medio Oriente, ¿no? Con esas plantaciones de palmeras para dátiles que son muy comunes en Israel, en los países árabes, y parece que los abejeros orientales van migrando, ven eso, que se parece más o menos a una selva y es suficientemente forestal como para que ellos invernan, y están invernando, no en grandes números, no sé, ahora mismo en Eilat, en Israel, por ejemplo, invernan 6, pero en Omán llegan a invernar algunas decenas, en Emiratos y en Kuwait también es del orden de decenas. Entonces, es un fenómeno curioso y que ha permitido a muchos ornitólogos de forma sencilla ver esta especie en el Western Palearctic sin tener que jugarse la lotería de verlo en paso, que bueno, es algo tedioso, ¿no? Entonces, por ver un poco los números, ¿vale? Imaginaros que estos bichos que crían ahí en mitad de Siberia se mezclan con un grupo de apivorus, o sea, de abejeros europeos y toman la mala dirección. Esto es una interpretación, es lo que se suele decir. Para mí, mi sensación no es que tomen la mala, están genéticamente programados a tomar esa dirección. No es que se confundan porque ves los adultos que van y hacen todo perfectamente como debe hacerse. Para mí es esa la interpretación. Pero bueno, es igual, en cualquier caso. Bajan por abajo, cruzan el Caspio por arriba principalmente, entonces bajan en Batumi en otoño, se ven unos 50 aves anuales, ¿vale? Y en Israel, en paso, juntando primavera y otoño, se ven unas 100 aves. Entonces, bueno, dentro del límite del Western Palearctic hay bastantes citas, no es una especie escasa, pero bueno, sigue teniendo cierto prestigio, ¿no? Entonces, inicialmente se encontraron en Israel, después se encontró Batumi, después la primera cita del Bósforo, ahora ya hay 4 citas en el Bósforo, creo que hay 3 citas en Chipre, después fue Italia y después Suecia. Entonces, como vemos, el límite, según se va aumentando el conocimiento y hay más
hay más observadores preparados, pues el límite de citas se va moviendo. Entonces, el siguiente paso obvio es la península ibérica, ¿no? Entonces, es a lo que vamos ahora. Vamos a intentar explicar y dar las claves para hacer esta identificación. Entonces, esto. Entonces, el dónde, bueno, he puesto ahí las citas entre la semana clave, entre el 7 y el 13 de mayo de abejeros en Iberia. Pues está claro que el sitio clave es Tarifa, ¿no? Porque es donde se concentra la mayor parte de las observaciones. Pero es verdad que ver a abejeros y verlos bien en Tarifa a veces es complicado. Hay años que los vientos, si sopla norte, pasan altísimos, ni tan siquiera prácticamente no les ves a una distancia normal. Además, entran en una ventana súper corta, que igual es el 70% te pasa un día y el 95% te pasa en 3 días. Entonces, es un poco aleatorio, ¿no? Pero después vemos ese gran corredor. Entonces, cualquier sitio donde normalmente haya muchos abejeros y se vean bien es digno de estudio, ¿no? Eso el dónde. El cuándo. Bueno, el cuándo, pues yo tengo muy claro que esta especie va a salir en primavera. Se meten en África, se deben mover durante el invierno a través de las selvas y es luego al subir, supongo que también empujados por algunos vientos o algo así, cuando aparecen al oeste. Entonces, yo estoy muy seguro que van a aparecer en primavera. Lo lógico es pensar, o lo fácil sería pensar con el pico de abejeros, pero las dos citas, tanto la italiana como la sueca, son bastante más tardías, son como del 20 de mayo y no sé si del 5 de junio. Entonces, es posible pensar algo más tardío después del pico. Primero, porque hay menos abejeros, entonces es más fácil identificar uno que va solo. Segundo, porque probablemente estos bichos despistados sean terceros años calendario, ¿vale? Que migran más tarde. Los abejeros europeos que vemos entrando en el estrecho en junio, que no son pocos, son en su mayoría terceros años calendario. Los abejeros hacen una cosa muy curiosa, que es los primeros inviernos bajan a África y nunca durante su segundo año vuelven a Europa. Creo que hay 1 o 2 citas de segundos años. Entonces, se quedan todo ese año, mudan y ya como adultos, a su tercer año, hacen su primera migración. No crían ese año, pero sí que hacen ese primer intento para coger el expertise después, ¿no? Entonces, muy probablemente lo que pasemos se identificará como un adulto, pero muy probablemente lo que pase sea un tercer año. Entonces, posiblemente una fecha tardía sea bueno. Y además, ¿qué será? Va a ser, o muy probablemente va a ser un macho adulto, bueno, un macho de tercer año, digamos, pero un macho tipo adulto, híbrido, porque es de largo. Bueno, lo de macho, pues porque es el plumaje más fácil de ver, sin duda es muy fácil con esas barras, ahora vamos a ir ahí. Y híbrido porque, como he dicho, la inmensa mayoría de los ejemplares que se ven en Medio Oriente y también el sueco, por ejemplo, eran híbridos. Algunos híbridos, mi sensación es que algunos híbridos se identifican, o sea, son diferenciables y se identifican como tal, pero otros no son diferenciables y se ven como puros, pero siguen siendo híbridos en los caracteres que conocemos. Así que eso, será un macho adulto híbrido. Vale, ya hemos dado las claves, vamos a ver un poco los plumajes. Lo primero, un poco por repasar, al final el datado y el sexado es parecido en ambas especies, europeo y oriental, así que vamos a ir con el sexado, el datado y el sexado en europeo. Los juveniles, pues ya sabéis, tienen, la forma es algo diferente, pero sobre todo el ojo, el iris es oscuro, el pico es amarillo, la cera es amarilla, que es gris en los adultos, y la clave un poco está en las primarias y en las secundarias, el barrado que tienen, a veces las secundarias se ven oscuras, son varias líneas paralelas un poco difusas, ¿no? Por comparación, las hembras adultas pues suelen tener, bueno, son bastante robustas, iris amarillo, que se ve muy bien, la pupila, y luego suelen tener una banda subterminal oscura, pero delgadita, ¿vale? Y tienen bastantes barras paralelas en secundarias, ¿vale? Y después, finalmente, el macho, pues los machos se identifican relativamente fácil porque sobre todo tienen una cara gris, ¿vale? O sea, tienen gris en la cara y a nivel de plumaje la banda terminal en secundarias y primarias es muy gruesa y está muy definida y el ala se suele ver bastante blanca. Entonces, estas son un poco las claves de sexado y datado que se arrastran también al orientalis, ¿vale? Era un poco para refrescar. Otro de los aspectos importantes de los abejeros es que son altamente polimórficos y hay bichos muy blancos, hay bichos completamente negros, hay bichos intermedios. Entonces, acordémonos, he puesto un poco mezcla a la izquierda 2 juveniles, después 2 hembras, después no todos los bichos se pueden sexar, hay algunos bichos que siempre hay discusión, que si son machos jóvenes que todavía, o hembras muy adultas que como en muchas otras especies tienden a parecer machos, etcétera, y los dos últimos que claramente son machos con esas bandacas terminales muy marcadas en el ala, ¿vale? Entonces,
vamos ya al meollo de la cuestión. Orientalis. La primera cuestión es la estructura. Son aves muy grandes, muy grandes. Un pitfall muy común es con águila perdicera, así que cuidadillo con esto porque encima el plumaje es naranja. Entonces, tienen un ala muy cuadrada y lo importante es que marcan 6 dedos, ¿vale? En nuestro abejero, el ala es como se cierra, entonces a veces tiene una forma como más redondeada. Ya podéis ver en la izquierda en Orientalis el ala es muy rectangular, el perfil es prácticamente plano y al final marca 6 dedos. Bueno, me falta el sexto, ¿no? Contando dedos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 6 ya veis que es muy prominente. En Apivorus, en el nuestro, el ala se estrecha, tiene como la mano cerrada, se ve como una mano cerrada, entonces en el perfil a veces se ve como anguloso, a veces se ve un poco circular. Lo importante es que si contamos dedos suelen tener 5 dedos. Las hembras grandes de Apivorus, aquí he puesto una hembra de Orientalis, que es lo más grande, y un macho de Apivorus, que es lo más pequeño. Los machos de Orientalis no son tan obvios y las hembras de Apivorus a veces se ven bastante mastodónticas, bastante robustas, con alas más cuadradas y pueden llegar a marcar un poco P6. Entonces, siempre hay que tener cuidado, no hay que tomar esto como diagnóstico. Pero en general muchas veces llama la atención a una distancia suficiente. Si pasas al siguiente slide, estos son comparaciones, no hay muchas, los he sacado de la web esta, de Birds Israel. Son comparaciones directas de Orientalis con Apivorus, como ya veis. Perdón, estoy diciendo Orientalis todo el rato porque he dejado Ptilorhynchus como para las especies del sudeste asiático y Orientalis es la subespecie de migradora, ¿vale? Entonces, Ptilorhynchus es un nombre que me encanta, pero lamentablemente lo tengo que dejar atrás porque esto va a ser un split seguro en el futuro. Entonces, ya veis en la comparativa que esto llama mucho la atención. Curiosamente, estos dos bichos son 2 hembras, entonces llaman la atención en parte porque son hembras. Los machos no llaman la atención tanto por el tamaño, que es más similar a Apivorus. Se sigue viendo una ala robusta, si cuentas se sigue viendo 6 dedos, o sea, las diferencias persisten, solo que no son tan llamativas que en esto lo puedes sacar a ojo de, ostras, vaya bicharraco. Pero los machos, por suerte, son muy diferentes en plumaje. Y vamos ya con los plumajes, ¿vale? Entonces, las diferencias principales. Casi todos los orientales es polimórfico, pero el morfo naranja es de largo el más común. No sé si es el 80% de los bichos o algo así. Entonces, en general, son un morfo naranja con bien la cabeza oscura o bien una gorguetera, no se ve ahí muy bien, pero lo veremos en otras fotos, tienen una gorguetera blanca. Lo importante no es tanto que la garganta sea blanca, sino que sea blanco con delimitado en negro alrededor de ello, ¿vale? Luego el ojo es oscuro en Orientalis, solo en los machos de Orientalis es oscuro, pero es una diferencia muy buena, ¿vale? El ala es naranja entera, ¿vale? Sin la carpal. Nuestros Apivorus casi siempre o siempre tienen la carpal oscura bien contrastada, como los ratones, como muchos ratoneros. En Orientalis no hay carpal, sí que hay un pequeño manchita justo en el codo, pero solo es eso, una pequeña manchita, ¿vale? Pero sin duda las mayores diferencias es en la cola, que tienen 2 bandas muy gruesas, negras, ultra marcadas, y en los Orientalis buenos del este asiático, la banda que está cerca de las Undertails es muy gruesa. Esto es relevante, ya vais a ver después, esa banda de ahí es muy gruesa, ¿vale? Y luego, en el barrado de primarias, en Orientalis es un barrado a veces con varias barras paralelas y que hacen toda la silueta del ala y que llegan a tocar el cuerpo en vez de morir en el ala, en vez de morir en las grandes cobertoras. Por ejemplo, si Apivorus es como más difuso y hace, pero muere y entonces no llega a hacer todo el recorrido, entonces es menos cantoso. Entonces, exagerando un poco, pero si cogiendo la barra terminal con las otras dos, vamos ahí se ve bien. Bueno, he intentado delinear con un pulso buenísimo. Ya veis, ¿no? Que la línea interna hace todo el recorrido y llega al cuerpo. En cambio, en Apivorus muere. Hay varias, pero mueren y es mucho más... no es tan obvio. Entonces, a veces se ve... Los ejemplares más... se ve como un patrón casi de cebra, ¿no? De varias líneas negras paralelas en Orientalis, que nunca se ven a Apivorus. Vale, estos son los machos. El Orientalis ese es un macho de China. Vamos con algunos de Medio Oriente, que es lo que, según mi teoría, bueno, están manchados, ¿no? Entonces esto es un bicho de India, porque mirando los bichos de India, muchos tienen pinta de híbrido o se diferencian de los bichos del este asiático, del Far Eastern. Y luego tenemos 2 bichos de Israel. Entonces, como veis, son algo menos cantosos. El barrado, por ejemplo, en el bicho de India, el barrado interno sí que hace todo el recorrido, pero en el segundo es más intermedio, es más parecido. Es intermedio, porque empieza con una barra en mitad de las primarias así bastante externa, pero luego muere en vez de llegar al cuerpo y no hace todo el recorrido. Luego el último bicho pues sí que tiene varias líneas y sí que hace todo el recorrido. Como veis también, estos 3 machos no son tan... estructuralmente no llaman tanto la atención. Una cosa que a veces canta, que no se me olvidó decir, perdón, es que la cola es muy ancha. Entonces, bichos con cola muy ancha suelen llamar la atención. Y como veis en estos bichos, las
las franjas de las colas también son más estrechas de lo esperable en los orientalis buenos. Entonces yo Ujú. para mí prácticamente la práctica totalidad de los orientalis que se ven en el Medio Oriente, sobre todo el tema de la cola es bastante diferente, la distribución de las anchuras, son híbridos. Vamos con Ujú. las hembras que son un poco más, bueno, son más parecidas a nivel de plumaje. Podemos esperar que nos pasen cerca y que nos llame la atención la estructura, ¿no? Y los 6 dedos. Pero bueno, aquí de nuevo las diferencias son los mismos. Muchas hembras, las hembras tienen el iris amarillo, como en Apivorus, pero muchas hembras sí que mantienen, no todas, pero muchas sí que mantienen esa gorguetera, ese babero alrededor en la Ujú. garganta y con un canalillo negro. Luego el underwing, todo el ala por debajo, pues es de nuevo pálida, con una pequeña mancha en el hombro, pero no con esa carpal, carpal cuadrada que sí contrasta en Apivorus, ¿vale? El sexto dedo, como siempre, la estructura. Y luego el barrado en secundarias no es tan diferente, pero de nuevo también suelen tener hasta 3 barras completamente paralelas y que hacen todo el recorrido a lo largo de la ala. Como lo dicho, a nivel de plumaje, pues las hembras no llaman tanto la atención, pero por suerte estructuralmente sí. Yo aún así sigo pensando que un macho canta más y que lo primero que salga será un macho, pero bueno, es interesante tener en la cabeza. Entonces, vamos, estos son 2 hembras, la de la izquierda es una de las que están invernando en Israel. Como veis, el morfo este naranja es muy predominante, el ejemplar de la derecha se parece bastante a una perdicera, así que cuidado con este tema. Y nada, las hembras, como veis, pues bueno, a nivel de plumaje son bastante menos cantosas, pero a nivel de estructura son unos águilos, es que son prácticamente águilas. Y por último, comentar pues el tema de los morfos oscuros, ¿vale? Que los morfos oscuros son muy difíciles de identificar porque el tema de barrado va a su rollo. No son como los morfos claros que tienen ese barrado tan bonito, van muy a su rollo. Por ejemplo, la izquierda es un macho, tiene el ojo oscuro de orientalis, pero ya veis que no tiene el barrado de macho. Entonces, bueno, los morfos oscuros, por estructura, las aves más extremas sí que se pueden identificar, pero el resto, pues bueno, los dejamos un poco en abejero negro SP, ¿vale? Ya. Entonces vamos a repasar muy brevemente, para finalizar, algunos casos solo para tenerlos en mente. Estos son 2 abejeros vistos en España, ambos con un amago de babero, ¿vale? No es babero, es gorget, no sé cómo se dice. Bueno, de gargantilla alrededor de la garganta, ¿no? Entonces, como veis, que los abejeros tengan la garganta blanca no es raro, los nuestros. Que tengan la garganta blanca con algo de marrón alrededor contrastado, eso sí que Ujú. empieza a ser más raro. Pero aún así parece que existe. No sé si es un remanente de un antepasado común o algo así. El caso es que no porque veamos eso tenemos que darle. Si vemos estos bichos, pues tienen el barrado típico de abejero europeo, con barras muy, muy, muy escasas y muy pegadas al ala, que no llegan al cuerpo. Tienen carpal oscura, ambos. Y luego la cola, pues no tienen ningún tipo de franjas anchas negras, ¿no? Entonces, bueno, y si contamos primarias, curiosamente el de la izquierda, marca un poco la sexta primaria, así que daría que pensar si está algo manchado, pero bueno, dejémoslo ahí porque tampoco la evidencia es muy esta. Pero con tanto primarias son 5,5. Esto, lo de la izquierda es una hembra. Creo que esta hembra da muy bien la sensación de bicho grande, potente. Si analizamos un poco la ala, sí que tiene esa forma redondeada de Apivorus, pero bueno, sin duda se ve un bicho potente, ¿no? En cambio, sí que vemos que, si os fijáis, la cola es bastante estrechita y si contamos primarias, 1, 2, 3, 4, 5. 5 primarias, la sexta la marca un poquito, es algo típico en las hembras de Apivorus, ¿vale? Así que cuidado con eso. Pero bueno, por lo demás, por lo que vemos, no tiene muchas barras, el barrado es bastante, se pierde bastante, no son barras paralelas bien definidas que recorren toda la ala, y luego también tiene carpales. Este bicho es oscuro, entonces no contrasta tanto, pero las carpales son oscuras, ¿vale? Y por último, aquí tenemos un macho de morfo oscuro de Apivorus, ¿vale? No he puesto los nombres para que hubiese unos segundos de duda. Entonces, lo de la derecha, solo para mostrar que los Apivorus machos tienen esos patrones raros que a veces pues ves esto y te llama y dices, ostras, está súper barrado este bicho, no será un orientalis. Esto es normal. Si luego analizamos, ves que está muy contrastado el barrado, pero muere ahí en el ala, no hace todo el recorrido, tiene 5 primarias, el ala se estrecha, tiene la mano cerrada, es decir, todo, bueno, incluso se le ve, a pesar de ser un morfo oscuro, la cara, si llegáis a verlo, tiene la cara grisácea. Vale, ya para finalizar, pues esto es una serie seguro que Ana se acuerda de esto, una serie de híbridos de Tilorhynchus, de orientalis, en Batumi, ¿no? Para que veáis que, bueno, los bichos llaman la atención en general, yo ya lo he dicho alguna vez, cada vez que hay que poner fotos malas, pongo las mías, que
que son muy malas. Entonces, son fotos más lejanas, que es más cercano a una observación real, no los fotones que se ven cuando un bicho está posado en una palmera. Entonces ya veis que cuestan más en la distancia, pero a la vez los machos se ven bastante barrados, eso contrasta bastante. El tema de la estructura no llama tanto la atención. Sí, en alguno de los bichos, ahí el del medio a la derecha, pues es brutalmente grande, pero como veis, bueno, no llama tantísimo la atención. Las alas cuadradas quizá un poco, pero sobre todo es el barrado. Entonces, yo creo que cuando se vea uno, sobre todo será por una cola muy barrada y unas primarias muy barradas, una foto de este tipo, el de la esquina superior izquierda y nada. A ponerse las pilas, a tener suerte, a fotografiar abejeros, a fijarse en los abejeros, que yo creo que ese bicho, si no es anual, lo será casi. Es solo el esfuerzo, que es mucho, pero hay que hacerlo. Pues muchas gracias, Guille. Así que supongo que la gente ya los espera con ganas, los abejeros, pero seguro que ahora todavía más. Bueno, Hanna, pues si quieres hablarnos un poquito de estos morfos pardo-grises de los ficédulas. Venga, va, voy a ir un poco rápida, ¿vale? Y era simplemente por comentar que la última identificación que hicimos de papamoscas hembras, comentamos el tema de los morfos pardo-gris de los machos de Hipoleuca. Entonces era un poquito explicar de qué venía la prevalencia de estos morfos en unas zonas que son más habituales que en otras y un poco comentar los últimos artículos que han salido respecto a este tema. Entonces, si empezamos primero por cómo se compone el plumaje de un papamoscas, básicamente es un puzzle entre partes pigmentadas y partes no pigmentadas. Las partes no pigmentadas, que serían las blancas, por mencionar, serían unas partes que suelen ser menos costosas de producir, para ir poniendo algunos conceptos, menos costosas de producir porque no tienen pigmentos, pero que a su vez se desgastan más y que son más costosas de mantener, versus las partes pigmentadas, que serían obviamente las negras, que en este caso estarían compuestas por el pigmento, la melanina, ¿vale? Que la melanina, quiero recordar que es un tipo de pigmento que aparte tiene un origen un poco genético, o sea, endógeno, ¿vale? Y entonces que aparte son hereditarias, es decir, que si un macho es muy oscuro, sus descendientes van a ser también muy oscuros, y si un macho es marrón, sus descendientes van a ser también más marrones, ¿vale? Que no tiene nada que ver con los pigmentos como por ejemplo carotenoides, que se obtienen más por la alimentación, ¿vale? Entonces, dentro de las partes pigmentadas de un papamoscas cerrojillo, van a estar compuestas estas melaninas por otros dos tipos de melaninas, por así decir. La feomelanina, que sería la encargada de mantener esos plumajes, esas coloraciones más tipo marrones, rojizas, y la eumelanina, que es la responsable de los tonos realmente negros azabaches. Estas partes de plumaje suelen ser muy costosas, más costosas de producir que obviamente las partes no pigmentadas, pero por el contrario son partes que se desgastan menos y por tanto son menos costosas de mantener. Vale, visto esto, creo que todo el mundo sabemos que dentro de los machos de papamoscas cerrojillo, de los Hipoleuca, tenemos como una amalgama de coloración que es muy curiosa, ¿no? O sea, tenemos machos que son puramente blancos y negros puros, azabaches intensos, y un tipo de morfo que es el pardo gris, que bueno, tenemos esta parte intermedia que es una cosa entre marrón oscuro, o algunos morfos que son que prácticamente parecen machos que son como hembras. Esto básicamente es la diferencia de concentración de las feomelaninas o de las eumelaninas, ¿vale? Feomelaninas más marrones, eumelaninas más negras. Entonces, esto llama la atención a lo largo de muchísimos años y desde el siglo XVIII creo que se está estudiando los plumajes de los papamoscas para ver un poco por qué ocurre eso. Si vemos una imagen de la distribución del papamosca cerrojillo comparado con su primo zumosol, el albicolis, vemos que la distribución del cerrojillo es muy amplia, ¿vale? Que existe una zona que sería la parte esa gris, ¿vale? Luego la distribución del albicolis sería las manchas negras, ¿vale? Y la zona que está como intermedia, sombreada entre un gris medio, sería la zona donde son simpátricas ambas especies, es decir, encontramos cerrojillos y albicolis. Entonces, ¿qué ha pasado? Que al estudiar estos plumajes, el tema de que existan morfos marrones de Hipoleuca, muchos estudios básicamente lo que decían era que era por el tema de las zonas de contacto con albicolis. Básicamente era una estrategia de los machos de cerrojillo de pasar desapercibidos frente a los machos de albicolis, que básicamente ambas especies utilizan el mismo tipo de recursos, es decir, crían en agujeros, usan un hábitat bastante parecido, entonces hay competencia. ¿Quién gana? Pues claramente albicolis, que es el que es más grande, más robusto, ¿vale? Y es bastante peleón, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasaba? Que todos los artículos que se iban sacando, que estudiaban esta zona de contacto, decían que el morfo pardo de Hipoleuca
venía determinado por la presencia de albicolis, es decir, una manera de pasar desapercibidos pareciendo hembras, de tal manera que pudieran criar mucho más cerca de los nidos de albicolis, que realmente eran territorios pues, de mejor calidad. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué ha pasado? Esto es lo que siempre se ha dicho. Y aparte es el ejemplo clásico de character displacement, que sería como un poco el desplazamiento de los caracteres o algo así, como un poco orientado también a temas de selección, ¿no? En plan, por parte de la propia especie. Es decir, así de esta manera también es como que se ponía el foco en que este morfo pardo ayudaba también a las hembras de Hipoleuca a no confundirse. ¿Vale? Entonces seleccionar era la selección en contra del híbrido, ¿vale? Intentando que la naturaleza pues no generara híbridos que aparte son costosos, por así decirlo, metabólicamente son complejos, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado? Que en 2019 apareció este inicio de artículo que básicamente lo que decía era que habían estudiado las poblaciones de papamoscas cerrojillo, pero a lo largo de toda su distribución, porque la mayoría de papers, lo que había salido anteriormente, estaba un poco sesgado. Básicamente estudiaban la zona del norte de Europa y la zona de centro Europa donde había ese solape, ¿vale? Pero se olvidaban un poco de las poblaciones de más al este de Hipoleuca, ¿vale? Que son zonas que claramente vemos que tienen una extensión mucho más grande y no tiene contacto con albicolis. Entonces, en este paper lo que proponían era que habían agenciado una serie de una puntuación, ¿vale? A los tipos de coloración de los plumajes. Bueno, voy a resumirlo un poco más. Básicamente, los plumajes tipo negro les ponían valores más bajos y los plumajes tipo marrones, según el gradiente de coloración, adquirían unos colores, o sea, una puntuación más alta. De tal manera que aquí está representado las poblaciones cuyos machos tienen más proporción de machos blancos y negros en color verde, ¿vale? Y las poblaciones cuyos machos tienen más proporción de ese morfo marronáceo en color rojo. Si nos fijamos, parece que si cortáramos la imagen solamente en la zona más europea, vemos que lo que está fuera de la zona de contacto con albicolis es puramente blanco y negro, y la zona central de Centro Europa, que es donde conecta con albicolis, los machos son marrones. Pero ¿qué pasa? Que si nos miramos la zona del este, la zona que ya entra ahí, la zona ahí más rusa, siguen apareciendo con mayor prevalencia, es decir, con un alto porcentaje, muchos machos de morfo marrón. Entonces, eso nos explica, porque si os fijáis, la distancia con el albicolis más cercano es bastante, o sea, es mucha. Entonces, si pasas a la siguiente, lo que venía a decir este estudio es que habían hecho como varios modelos estadísticos en los que realmente afirmaban que la distancia con respecto al albicolis no era suficiente como para explicar esa prevalencia del morfo marrón de los Hipoleuca en las zonas de contacto, porque había zonas que no tenían contacto que seguían teniendo una alta cantidad de morfos marrones. Este sería a la izquierda el modelo hipotético de si nos basáramos únicamente en la distancia de nidificación de Hipoleuca respecto a albicolis, y a la derecha el modelo real, es decir, esto es el porcentaje de lo que se ve en naranja, en tonos naranjas, serían las poblaciones que tienen un alto porcentaje de morfos marrones, y los que son de color verde, las poblaciones en las que los machos son puramente más blancos y negros. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que este artículo comenzaba a hablar un poco más diciendo, ostras, a ver si ha habido aquí un sesgo metodológico, que nos hemos centrado en la zona europea, y al ver toda la imagen en global, esto no nos acaba de cuadrar al 100%. Entonces empezaron a aterrizar un poquito con el tema de algunas características abióticas, básicamente la temperatura, cómo podía influir realmente en los plumajes de los bichos. Estas son unas imágenes de las horas de distribución de Hipoleuca y una media de la temperatura máxima diarias en el mes de mayo, donde vemos que básicamente Centro Europa y la zona que se va hacia el este de la distribución de Hipoleuca tienen temperaturas más cálidas que obviamente latitudes más frías, como serían el norte de Europa y las Islas Británicas. ¿Vale? Mira, pasa a la siguiente. Entonces, ¿qué ocurre? Ana ya lo comentó en la identificación que hicimos de las hembras de Hipoleuca, y es que resulta que puramente las hembras no seleccionan únicamente la coloración blanca y negra de los machos, porque si nosotros pensamos, vale, un color más llamativo, ¿no? Blanco y negro muy contrastado, serán un indicador de buena calidad. Pues no seleccionan únicamente eso, sino que miran también una especie de display que hacen los machos, que sería como un comportamiento tipo alerta, en los que se mueven muy activamente. Pues resulta que sí que se ha demostrado que los plumajes blancos y negros, por el hecho de que el negro absorbe bastante calor, son capaces de hacer esta performance de manera como muy enérgica en climas más fríos. Pero en cambio, los morfos marrones decae la actividad cuando tienen que hacer este display cuando la temperatura es demasiado fría. Esto también ocurre, como veis en esta imagen, cuando subimos en altitud, no únicamente en latitud. Esta sería una imagen
la de la derecha se ve bastante bien, lo que es de color rojo serían zonas montañosas, ¿vale? En altura, y lo que es de color verde serían como los valles, ¿vale? Pintado de color en círculos naranjas tendríamos los morfos marrones, que veis que caen perfectamente en el valle, estén o no cerca de Albicolis, mientras que los morfos los morfos negros de Hipoleuca se encuentran principalmente en las zonas más montañosas que están pintadas en las zonas naranjas, serían los círculos negros, ¿vale? Entonces aquí ya hablamos un poquito de temas de temperatura relacionados con temas de plumaje, o sea, algo térmico de los plumajes. Vale, entonces, si me pasa a la siguiente, por apuntar, ¿qué ocurre? Que esta sería la muda que hacen los hipoleucas. Nos vamos a centrar únicamente en la muda pre-breeding que hace, es decir, el plumaje corporal, las plumas del cuerpo negras y las terciarias y las grandes cobertoras las saca durante la pre-breeding en sus zonas de invernada que están en África. Vale, pues se ha visto que una de las cosas que sexualmente seleccionan principalmente las hembras como buena calidad de los machos sería realmente ese panel blanco, ¿vale? Una de las cosas que seleccionan, ¿eh? Otro es el display que os acabo de decir. Entonces, este panel blanco resulta que, mira, si pasa a la siguiente, tiene un componente a la hora de ser creado, a la hora de crecer esa pluma, como se está creciendo en las zonas de África donde inverna, resulta que se ha visto que los inviernos que son secos, es decir, que son inviernos pobres en alimentación, los machos tienen tendencia a sacar esas partes no pigmentadas muy costosas de mantener, más pequeñas, ¿vale? En cambio, los inviernos que son buenos, que tienen lluvias, tienen alimento, los machos tienden a tener esos patch mucho más grandes, porque no tienen que preocuparse tampoco de su mantenimiento. ¿Qué ocurre? Que en los inviernos secos, los machos que sí son capaces de crear esos patch grandes, es un poco el indicativo que tienen las hembras de que ese ejemplar concreto ha sido capaz de crear y mantener ese patch no pigmentado en condiciones adversas, ¿vale? Entonces, se ha visto que hay una selección de las hembras con respecto a este carácter. No tanto con respecto al carácter de la mancha frontal, que sí que tiene más un componente de comunicación, de dominancia entre machos. Este dibujo me encanta, ya pasaré luego los artículos porque están muy interesantes y son más extensos de lo que yo estoy diciendo. Llevo 10 minutos, un momento. Entonces, simplemente este es el esquema final, que sería un poco, ya lo miráis con tranquilidad, os paso el enlace y lo miráis, sería un poco cada carácter con qué está relacionado. Es decir, el color marrón con el tema de la temperatura en las zonas de cría, por el tema del display, el tema del wing patch sería más relacionado con las zonas de invernada, porque es cuando se crean esas plumas, y luego sus efectos sobre los machos de Hipoleuca con tema de comunicación-dominancia, con respecto a qué es lo que seleccionan las hembras, en este caso principalmente ese wing patch más grande, y luego ese tema de coloración, pero no únicamente por la coloración en sí, sino por el display que hacen, ¿vale? Y luego también, obviamente, esto no es exclusivo, o sea, excluyente una cosa de la otra. Es decir, sí que es verdad que se comprueba que tiene una fuerte relación el hecho de que si tú eres un macho de Hipoleuca de morfo marrón en un territorio cercano a Albicolis, vas a ser obviamente menos molestado y por tanto te podrás dedicar a buscar hembras y a cuidar a tu prole más tranquilamente y aparte más cerca de nichos ecológicos, o sea, de nichos de buena calidad, o sea, de ambientes de buena calidad, ¿vale? O sea, no son excluyentes. Pero bueno, que la cosa es que aquí hay mucha chicha, que la naturaleza no es pim pam y se acabó, sino que es mucho más compleja de lo que muchas veces pensamos y esto simplemente era como una ventanita abierta a comentar lo que era, a mi parecer, un caso muy interesante. Muchas gracias, Hanna. Pues si queréis vamos con Irene ya, que nos cuente un poco lo de las canasteras. Muchas Vamos. gracias, chicos. Hola, Buenas noches, Irene, ¿cómo estás? Un placer estar aquí esta noche con vosotros y vosotras. Muchas gracias por venir a compartir con nosotras tu proyecto. Nada, cuéntanos un poco en qué consiste y bueno, cómo lo trabajáis. Perdona, Ana, ¿puedo hacer una micro introducción? Sí, claro. Bueno, yo solamente quería apuntar que tenía muchísimas ganas de que viniera Irene, la hemos invitado a este programa porque básicamente el proyecto que nos va a contar sobre las canasteras me parece un ejemplo clarísimo de lo que se puede hacer con cabezonería, con tesón, con ganas y cómo podemos cada uno de nosotros y nosotras aportar nuestro pequeño granito de arena a la conservación de especies, muchas veces en nuestro tiempo libre incluso, sin formar parte de ser ni una gran institución, ni una universidad, ni una empresa, ni nada parecido, que muchas veces está más al alcance de nuestra mano de lo que nos pensamos.
y bueno, que tenía muchas ganas de que vinieras, Irene. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Pues si pones la presentación, vale, veo que está puesta. Pues un poquito venía a hablaros del proyecto. Como veis, he titulado, ¿vale? Conservación de una especie amenazada en una zona de agricultura intensiva. Para poner un poco en contexto, porque sé que los espectadores pues no son todos de donde yo vivo, que soy de Murcia, ¿vale? La zona de estudio, de seguimiento, de conservación es el entorno del Mar Menor. El Mar Menor sí que le sonará a la gente y lo pongo en el foco porque, bueno, a pesar de que bueno, se ha dado muy mala fama al Mar Menor, etcétera, y a los agricultores concretamente, pues bueno, dentro de ese sector que ha estado implicado un poco pues, en el tema del Mar Menor, pues también hay dentro del sector gente que se preocupa por la conservación de las especies y en este caso de las canasteras. Si pasamos a la siguiente diapositiva, Ana, nos vamos a remontar un poquito atrás en el tiempo y bueno, en las imágenes que tenéis en pantalla se ve arriba una imagen de 1981 y abajo de 2013, que sería parecida a la imagen actual que tenemos en la zona tradicional de cría de la canastera. ¿Qué pasó en la zona de cría? La zona se ubicaba en el Parque Regional de las Salinas de San Pedro del Pinatar y como veis en la foto de arriba se observa que no hay apenas casas construidas, pero sin embargo ya en 2013, como vemos, está todo urbanizado alrededor del Parque Regional. ¿Esto qué consecuencias tuvo? Pues para la canastera, concretamente, pues supuso la extinción de la especie. En el catálogo de especies amenazadas de la región de Murcia, que es la ley de 1995, la canastera aún sigue estando catalogada como extinta en la región de Murcia, aunque sabemos que a nivel nacional está catalogada como vulnerable. Sé que hay un trámite, ¿vale? Que aunque sabemos que los trámites administrativos son lentos, que quieren catalogar a la especie como en peligro de extinción o en peligro crítico, aquí en la región de Murcia. Bueno, pues a finales de la década de los 80 la especie desapareció en la región de Murcia. Y no se tuvo noticia ninguna hasta que en 2002, pues por parte de dos personas, una de ellas sigue en el proyecto actualmente, que es mi compañero de trabajo, mi compañero de campo, que es Antonio Fernández Caro, estaba haciendo un censo de aves acuáticas en la zona del Mar Menor y detectó la presencia de la especie. Y bueno, otra persona, ¿vale? Un pajarero también, un observador de aves, pues también por otro lado también observó a la especie y detectaron que estaba criando, ¿vale? En 2002. Se hicieron seguimiento en 2002, 2003 y habían muy poquitas parejas, en el primer año se detectaron 15 parejas y el segundo año consiguieron criar 8 parejas. ¿Qué pasó? Pues básicamente que en 2014 se decidió comenzar el proyecto porque en 2004, perdón, empezó el proyecto porque en 2003 se produjo la destrucción de la mayor parte de la colonia de canasteros. ¿Por qué aquí entra el papel súper importante de los agricultores? Porque bueno, como habéis visto en las imágenes, el hábitat desapareció y la canastera, pues como otras especies, cuando le han destruido el hábitat, cada vez en más regiones y en más provincias de España ha dejado, digamos, sus hábitats naturales, que es zonas cercanas a lagunas, a zonas de saladares, etcétera, y se ha adaptado a campos de cultivo que digamos que es lo más parecido que hay al hábitat natural de la especie. Entonces, dentro de las amenazas, pues como veis ahí os he puesto una foto de la mami con los pollitos, ¿vale? Es una especie que nidifica en el suelo, como sabéis muchos de vosotros,
Y si pasamos a la siguiente diapositiva, Porque pues podremos ver que... Dime. es que no sé si te iba a preguntar justo lo que vas a decir, que era en 2003, cuando estaba esa colonia inicial, ¿en qué hábitat criaban? Empezaron a criar en 2003, empezaron a criar en los campos de cultivo. Ah, vale. Pero previamente, antes de desaparecer, criaban en zonas de saladares en el entorno de un parque regional, que actualmente toda esa zona está urbanizada y construida y no, claro, ya no tienen hábitat ahora mismo para poder criar. Como pongo en la presentación, si veis las fotos, ¿vale? Arriba se ven dos de las grandes amenazas que tiene la especie, no solamente aquí en Murcia, sino en otras provincias también. El primero es el labrado de los terrenos. Para que os pongáis un poquito en contexto, ¿vale? Cuando la canastera llega a la región de Murcia, que es pues, a finales de marzo, principios de abril aproximadamente, están acabando de cultivar o de recoger, ¿vale? Los cultivos de invierno en la región de Murcia, que son brócoli, alcachofa y otra serie de cultivos. Entonces, ¿qué pasa? Los agricultores recogen la cosecha, crean una serie de terrones, abajo veis el hábitat típico de aquí de Murcia de cría de la canastera, y dejan un poco de tiempo hasta volver a labrar. Entonces, en el tiempo, en el margen en que las canasteras llegan, eligen el sitio recién labrado de las colonias, de los terrenos, pues se meten a criar, ponen los huevos, incluso a veces salen algunos pollos y los agricultores, pues claro, no conocían a la especie, entonces labraban los terrenos. Y otra de la problemática, que aparece otra foto arriba, ¿vale? Que es un poquito menos la incidencia que hay, pero también existe, es el paso de ganado para comer los restos de cultivos de invierno. Pues restos de brócoli que pues para el ganado es muy bueno, se pasan en los movimientos que hacen diarios y muchas veces han pasado pues, por encima de la colonia o de las colonias y han acabado normalmente con los huevos. Entonces, a partir de 2003, como se destruyó, se dieron cuenta los compañeros de que pues se presentaba un problema súper grande para la especie porque de 15 parejas que había en 2002 se quedaron en 2003 en 8 parejas. Entonces empezó en 2004 con el proyecto de las canasteras. Yo tengo que decir que yo me uní al proyecto en 2014, es decir, hace 9 años. Llevo 9 años con el proyecto, pero previamente estaban otros compañeros de la asociación, entre ellos Antonio Fernández Caro, que actualmente sigue en el proyecto, y otros compañeros, pues entre ellos muchos pajareros que fueron los que impulsaron el proyecto para que saliera adelante. Pasamos a la siguiente diapositiva y bueno, como he contado, es una especie que cría en el suelo, con lo cual está súper desprotegida. Y entonces, dentro del proyecto, el pilar fundamental del proyecto es conseguir que la especie críe y saque adelante pues las nidadas, ¿no? Entonces, ¿cómo llevamos a cabo todo esto? Pues lo primero es ver cuándo llega la especie y lo segundo, dónde eligen criar. La zona de alrededor del Mar Menor es una zona muy extensa y con muchísimos campos de cultivo que los labran justo en la época, pues a principios de abril ya están empezando a labrar. Entonces, normalmente lo que hacemos es repartirnos por equipos o normalmente se revisan territorios donde ya ha criado la especie antes. ¿Qué pasó? Pues hace unos años conseguimos que la especie más o menos criara en el mismo sitio. O sea, se ha visto que cuando no tienen molestias por parte de los agricultores y se les deja que críen, pues la especie es bastante filoparásica y vuelve más aproximadamente a los mismos campos de cultivo. No varía demasiado.
Entonces, lo primero es identificar dónde se han metido las canasteras a criar, ver dónde están los nidos y lo primero, antes de nada, es intentar localizar a los propietarios. Anteriormente, la verdad es que cuando yo empecé en el proyecto tenía muchísimos problemas porque claro, es una persona externa que llega a tu territorio. Yo me pongo en el papel del agricultor y te dice una persona que no labre. Entonces, bueno, yo lo primero que hago cuando no conozco a los agricultores, pues un poco explicarles sobre la especie, el tiempo que lleva un poco el dejar los cultivos. Y hace unos años, pues por suerte, conocimos a un agricultor que es una persona súper implicada, que es Santiago, y la verdad es que yo le estoy eternamente agradecida porque es una persona que es parte del equipo de trabajo. Y la verdad, por ejemplo, el año pasado, por temas de lluvia, porque llovió muchísimo en Murcia y en la zona de cría normal se inundó, con lo cual las canasteras criaron en otro sitio, pues fue él el que directamente nos puso en contacto con los agricultores, tuvimos una reunión con ellos y le explicamos todo el proyecto, todo el procedimiento, y la verdad es que esa implicación por parte de los agricultores es uno de los logros que tiene el proyecto porque al final es su terreno. Irene, y lo primero es respetarlo a ellos, ¿no? Te quería preguntar, Irene, claro, supongo que las extensiones de cultivo son muy, muy grandes. Las parcelas, o sea, los propietarios tienen por lo general parcelas muy, muy grandes o suelen tener parcelas muy pequeñas y eso os complica mucho el trabajo a la hora de contactar con los propietarios. Pues depende de la zona. Hay zonas, o sea, hay muchos agricultores que tienen una parcela grande en un sitio, otra pequeña en otro. Son como muchos parches. Claro. Y hay, normalmente los que tienen parcelas muy grandes son empresas, que ya tienen un montón de cultivos y realmente son, entre comillas, los menos afectados cuando llevamos a cabo, digamos, la pausa del trabajo de los cultivos, porque normalmente tienen otras opciones, otros terrenos donde pueden cultivar. En la siguiente diapositiva, ¿vale? Se ve pues algunas de las medidas que hemos tenido que llevar a cabo. Arriba aparece pues compañeros, en la izquierda aparece Santiago, que es el agricultor que os he comentado, en sus terrenos poniendo una malla de conejos porque ese año criaron muy cerca de una nacional. Otro de los problemas que tiene la especie, sobre todo cuando tienen pollitos, es que si crían cerca de carretera, los pollos hacen pequeños vuelos y normalmente acaban en la carretera y son atropellados. Al principio se vio más esto, últimamente, en los últimos años no hemos tenido muchos atropellos, cosa que es bueno. Entonces, bueno, los años que hemos coincidido, que ha criado al lado de la nacional, se ha puesto una malla conejera y la verdad es que ha funcionado súper bien, no ha habido atropellos de ningún pollo. Otra de las cosas muy importantes que hacemos con los propietarios es hacerlos partícipes del proyecto, porque al final son la clave para que las canasteras puedan criar. Algunas personas ¿no? me podrían preguntar, y me han preguntado de hecho, si le recompensamos económicamente. La idea no es que tú le pagues al agricultor X por mantener ese terreno sin labrar, sino hacerlo que se impliquen, que entiendan que es una especie que se alimenta de insectos y es beneficiosa para la agricultura y que realmente el tiempo que tienen que dejar sin labrar el terreno es muy poco y hacen un gran beneficio porque al final la especie solamente está a veces en una parcela. O sea que son enteramente responsables y pueden ser una pieza, pues eso, clave para la conservación. Las imágenes de abajo, pues aparece Santiago con su sobrino que se ha venido alguna vez a anillar. Intentamos que se vengan a anillar, que vean a los pájaros a través del telescopio, con los prismáticos. Y abajo, donde aparece el agente medioambiental, que es Simón, del Centro de Recuperación de Fauna del Valle en Murcia, son 2 ejemplares que criaron las canasteras en agosto
y tenía que labrar el agricultor sí o sí el terreno, porque se hizo súper tarde ese año, y pues conseguimos criarlas en cautividad y después soltarlas con los hijos del agricultor. Para mí ha sido uno de los momentos más bonitos. Sí que vino el político a soltar a los pájaros, pero luchamos ahí un poquillo para Bien, que fueran bien. ellos que fueran los verdaderos partícipes de la suelta y la recompensa era pues, que ellos tuvieran en la mano los pájaros que habían conseguido que criaran en sus terrenos, ¿no? Irene, una pregunta, es que no sé si lo he entendido antes. Cuando has dicho que por las lluvias se había inundado el campo de este agricultor y que fue él el que os puso en contacto con los otros agricultores, ¿es porque él encontró, o sea, fue a buscar dónde habían criado ese año las canasteras y dio con los propietarios del campo, o porque le consultasteis a él de quién era la propiedad o cómo? Sí, cuando no, antes me volvía loca, bueno, nos volvíamos locos para intentar localizar al agricultor. Al final era ir al sitio, intentar encontrarlo, que estuviera el agricultor. De hecho, un año me pasó que llegué y habían labrado la parcela y sé que el hombre no lo hizo con mala intención porque estaba todo labrado menos el nido de alcaraván, que estaba el alcaraván echado con el huevo. Pero claro, las canasteras no las conocen todos. Ahora ya más o menos sí que la gente conoce a las canasteras. Entonces, cuando no conocemos actualmente a los propietarios, Santiago es la pieza clave. Es decir, él le digo, están aquí. Y se conoce absolutamente a todos los agricultores, a todas las empresas de la zona. Entonces, directamente es él el que llama por teléfono o consigue el teléfono y es él el que llama. Y ya luego, digamos que nos presenta y yo ya les cuento y estamos en contacto con ellos. Supongo que la introducción de esa manera también es más fácil, ¿no? Que no con lo que decías, ¿no? De una persona exógena que entra, sino que... Claro. Sí, hombre, no es lo mismo que yo, por ejemplo, que vaya y le explique a mí que no me conocen, que no soy agricultora. Al final sí que, digamos, hay gente que sí que más o menos te entiende, pero sí que el éxito mayor del proyecto ha sido, pues eso, el que una persona que es agricultor se implique de esa manera y, claro, facilita muchísimo las cosas, porque al final es hablar de tú a tú, él conoce los cultivos, sabe lo que implica, te está diciendo las cosas a un agricultor, no te está diciendo las cosas a alguien que no conoce o que no sabe, entre comillas, de agricultura, ¿no? ¿Y hay mucha gente que os manda a freír espárragos o no? Pues, por ejemplo, el año pasado tuvimos 2 empresas, una genial, pero genial, y la otra ni siquiera llegó a reunirse con nosotros porque no quería reunirse con nosotros. Con el tema del Mar Menor hay muchos problemas porque, como estaba diciendo, se ha puesto una losa súper grande sobre los agricultores y muchos de ellos están pues muy enfadados con absolutamente todo. Entonces cuando llegas y eres una persona además de AMSE que ha sido ha puesto digamos parte de la llama, ¿no? en fuego, pues bueno, son bastante reacios. Sí que lo respetan, pero no tienen, o sea, yo los he invitado a anillar, los he invitado a que vengan a ver a los pollos, a los bichos incubando, porque yo cada vez que bajo a la colonia aviso a los agricultores que estén en los terrenos. O, por ejemplo, si voy a estar a una hora que puede ser algo a deshora, digamos, que no van a estar ellos, también los aviso. Y también una de las cosas buenas de que tengan gente en el terreno, que a priori a lo mejor pueden ser reacios, es que la gente vigila los terrenos. Yo, por ejemplo, he visto cómo a Santiago le estaban robando patatas. Hostia. Entonces, por ejemplo, pues decir, oye, Santiago, estoy aquí en la colonia y en los cultivos, en el bancal este que tienes, parece que no está saca la patata, ¿está o no? Y me dijo, no. Pues digo, pues te están robando patatas. Entonces llegaré y amablemente a acompañar a la gente fuera, ¿no? Para que no le roben. Amablemente. También es un poco función de policía, ¿no? Realmente, si tienes gente que esté ahí semanalmente controlando el terreno. Es también uno de los beneficios que ellos se llevan. Y luego, si pasamos a la imagen siguiente, bueno, no solamente salimos pues los agricultores, las canasteras y nosotros beneficiados, sino que salen
también otras especies. Ahora yo he puesto la cigüeñuela, el chorlitejo chico, pero también tenemos la terrera común, tenemos el alcaraván, la perdiz roja, ¿vale? Son especies que cuando son extensiones medianamente grandes y la colonia, en vez de estar más juntita, está más dispersa y abarca más terreno, pues eso hace que haya otras especies pues que puedan criar también. Si os fijáis en la imagen de la derecha del chorlitejo, se ven, debajo del ala se le ven 2 patitas, son los pollos que estaban debajo, ¿vale? Del chorlitejo. Y estaban ahí criando con las canasteras. Y las cigüeñuelas no todos los años se da, pero sí que van alternando diferentes especies con ellas. Y bueno, pues al final es bastante interesante porque no solamente está la canastera que se alimenta de insectos, sino que también hay otras especies que también se alimentan de insectos que están ahí también. Y bueno, el proyecto, una parte muy importante del proyecto, aparte de los agricultores, pues son todos los voluntarios, todos los pajareros que se han venido a ayudarnos en el seguimiento de campo. Algunos de ellos son muy frikis del programa. Tenemos a Susana, que ya estuvo en el programa. Y bueno, pues también en la foto de arriba de la derecha la he querido poner porque está Richard Howard, que es un inglés que estaba afincado aquí en Murcia y que desgraciadamente nos dejó hace unos años. Y bueno, cuando yo empecé el proyecto era una de las personas que más me mandaba observaciones de canasteras y que siempre estaba pues muy involucrado con todas las citas que pudiera dar. Y bueno, deciros también, ya que esto es un programa de gente friki de pájaros, pues que es súper importante todo ese tipo de datos y de citas que se mandan, porque muchas veces pues somos pocas personas, no tenemos en todos sitios, entonces las citas de ciertas especies pues son súper importantes. En el caso de la canastera, como ahora veremos un poquito más adelante, es mucho más importante. Y bueno, abajo también he puesto, pues sale con Susana, sale Mónica Rubio, que es del CRIP Verde, que es un periódico digital y que siempre ha estado abierta a darle difusión al proyecto, hace unos textos súper bonitos. Y bueno, arriba a la derecha tenemos una imagen que salimos prácticamente todos los compañeros del proyecto y con Santiago, y luego aparte con pajareros y conservacionistas de las canasteras en Hungría, que vinieron a visitarnos, y para ellos nuestra experiencia aquí en Murcia fue una parte muy importante de su trabajo posterior allí en Hungría con la especie. Qué bueno. Y si seguimos en la siguiente diapositiva, otro punto clave dentro del programa, ¿vale?, de seguimiento de la especie es el anillamiento científico. Al final, bueno, se anillan tanto ejemplares adultos como pollos. Y bueno, yo he puesto un poco la imagen anillando. Y uno de los ejemplares con las anillas antiguas que poníamos anillas de colores, ¿vale? Pues de 3 colores, como estáis viendo. Y nos conectábamos con Pedro Marín, que es de Valencia, que es la anilla en Valencia. Pero más adelante, en la siguiente diapositiva, ¿vale?, cambiamos las anillas. Como veis, es una única anilla, no tiene tantas anillas el pájaro en la pata y se leen súper bien. Es una anilla pues, que son amarillas las que tenemos ahora mismo y tienen un código con letras o con letras y con números. Y bueno, porque lo que he comentado antes de los pajareros, que es súper importante, el papel de los pajareros, porque gracias a ellos, ¿vale?, en las salidas pajareras hay muchísima gente que visita la Marina del Carmolí, la zona de Alicante, las Salinas del Pinet, el Hondo. Pues gracias a esos pajareros, todas las citas que hay son de gente que ha leído canasteras. De hecho, hace 2 o 3 días, un pajarero de aquí de Murcia me mandó 4 lecturas de anillas de canasteras. Qué bueno. Porque como se posan todas en grupo, pues al final es ver todas las patitas. Así que animo desde aquí a toda la gente, tanto de cercana a Murcia como del Levante, que si ve canasteras que esté atento porque puede ser que vayan anilladas. Qué bueno. Bueno, no sé, ¿has tenido alguna recuperación de fuera o todas de por aquí?
Pues a ver, tengo algunos casos, ¿vale? Que concretamente tengo un ejemplar que lo anillé el primer año que empecé el proyecto, o sea que cada vez que lo leen es como máxima emoción, porque además fue un anillamiento muy especial, como eran de los primeros, pues vinieron muchos compañeros del grupo de anillamiento y anillamos dos adultos del primer año solamente. Y uno de ellos se ha leído 12 veces. Ostras. Y además, aparte de criar en Murcia, ha criado en Murcia, luego en Alicante, luego en Murcia otra vez y luego en Alicante. Qué bueno. Que lo han visto allí varios pajareros también. Sergio Arroyo, que es una persona que me pasa citas de canastera anillada. Y entonces, pues, se ha visto 12 veces desde el 2004, desde el 2014 que se anilló como adulto, pues tiene todos esos años. Tiene más de 9 Vale. años ya. Qué bueno. Qué chulo. Madre mía. Y luego, pues, por ejemplo, otro muy curioso, en 2015 anillamos un pollo que al año siguiente se vio en el sur de Francia. Oh, qué guay. Se llama el sitio Hieres Marches, se llama. Ujú. Y también fue súper curioso, ¿no? Porque los pollos muchas veces, los jóvenes se quedan un poco divagantes hasta que vuelven al sitio donde han criado, porque son súper filopátricos, que no me salía. Luego, bueno, pues tenemos varias lecturas, se han ido leyendo, sobre todo de adultos. Los pollos tienen relativamente bastante mortandad, Ujú. pero bueno, hay ejemplares que cuando los han anillado pollo y al año siguiente vuelven, es como, bien, ha Qué sobrevivido. Hay esperanza para la especie. Jo. Que es muy bonito poder, pues eso, ver que año tras año los ejemplares que han anillado pues vuelven otra vez a la colonia. Jo. Veo, Irene, que bueno, en la imagen anterior aparecías con guantes. Eso entiendo que es con lo de los pollos por el tema de, bueno, del olor, he interpretado yo. O... Sí, como muchos sabréis, pues la canastera es una especie que los pollos son seminidífugos. Y primero o segundo día están en el nido muy cerquita y ya luego enseguida están por toda la colonia. Entonces, una especie que está todo el rato en el suelo y en la zona, pues depende del sitio donde se dispongan ese año, pues pueden tener problemas con gatos, con perros, con zorros también. Entonces, el ponerte guantes a la hora de anillar los pollos es para precisamente no dejar el olor humano en los pollos, porque como sabéis tienen un plumaje que es críptico, o sea que se camuflan en los terrones de tierra. De hecho, a veces te has quedado con el sitio donde está el pollo, vas al sitio y no lo ves, y está justo debajo de un terroncito ahí agazapado que no lo ves. Entonces, claro, pues si ya tienen el plumaje para poder camuflarse, pero el depredador huele, pues al final estamos teniendo un problema, ¿no? Es contraproducente lo que estamos haciendo, entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta más para Irene. Yo preguntar, no, pero felicitar por el proyecto, Justo. sobre todo la parte de involucrar a los agricultores, yo creo que es un poco la clave, ¿no? Y una parte además súper complicada por lo que comentabas, así que eso, yo también quería daros la enhorabuena y agradeceros también el trabajo, porque gracias a proyectos como este, que tú nos has explicado el proyecto de las canasteras, pero hay un montón de proyectos de conservación activos en un montón de partes que ayudan a que muchas especies tiren para adelante y bueno, pues es un trabajo al final desinteresado y que aporta muchísimo, así que muchísimas gracias por eso y por venir a compartirlo con nosotras. Quería comentar una última cosa antes de irme, que creo que es una cosa clave en el tema de la conservación y que muchas veces como humanos se nos olvida con nuestra perspectiva de las cosas. Y es que yo, por ejemplo, podría ponerme en la perspectiva de pajarera, conservación y no labre, o sea, como en mi postura, ¿no? Y creo que para el tema de conservación es súper importante ponerse en la piel de las otras personas, ¿no? Tanto de los agricultores como de los ganaderos, como de las personas, todas las personas implicadas en el proyecto, ¿no? Y en vez de encontrar puntos que nos desunan, lo que hay que encontrar es puntos que nos unan y cosas que
beneficien al objetivo que queremos cumplir. En este caso, pues que la especie críe, que salga todo bien y que no tengan ningún tipo de problema y que podamos seguir disfrutando de ellas, pues en este caso en la región de Murcia, en el campo Las Canasteras, ¿no? Eso es súper importante. Y a veces, pues eso, tenemos que hacer un poco de conciencia, ¿no? De ser conscientes de este tipo de cosas, ¿no? Sí. Que a veces se nos olvida. Pues muchísimas gracias, Irene. La verdad es que ha estado súper interesante y esta última anotación que das también es algo muy importante. Muchas gracias, Irene. Hablamos ahora entonces en un momentito, ¿vale? Venga, gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por venir. Chao. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, esperamos que os haya gustado. Os recordamos que ya lo hemos comentado en las redes y demás. A partir de ahora nos veremos cada 15 días. Así que nada, acumular buenas citas, acumular muchas horas de pajareo y sobre todo a disfrutar de los bichos, del campo y bueno, hacer lo que queráis, pero bien. A sacar bichos. Buenas noches. Venga. Chao. Buenas noches. Chao. Hasta luego.